son las 6. Pero igual, vas a ver que no van a haber muchos. A ver, pero vamos anticipando el tema. Quiero apurarme en esta primera parte porque si bien es básico, eh, aquí hay unos problemas que no se han detectado, ya venimos detectando desde anteriores semestres, y el problema básicamente está en que la formación matemática de ustedes es muy exigua. ¿Y a qué se remite? La matemática se remite a lo que han aprendido ustedes en matemáticas, se remite a solucionar problemas con las de solución de fórmula. No, esa no es la matemática que el ingeniero tiene que utilizar. La matemática que el ingeniero tiene que utilizar son modelos matemáticos que nos permitan hacer el ejercicio mental para interpretar una ecuación. Y entonces, ¿cuál es el problema? Eh, no hacemos análisis de la función. Hay una falencia en nuestra universidad. Y creo que no solamente en nuestra universidad, en varias universidades del sistema tenemos esa falencia. Aunque hay algunos que también tienen cosas muy interesantes. Sin embargo, tenemos que, si queremos entender el control, tenemos que hacer el esfuerzo, jóvenes, de interpretarlo. Y no es interpretarlo de memoria, es interpretar qué es lo que está pasando en el sistema. Porque si no, carece de sentido. Porque si no es, interpretar la función al tuntún. Y así no vamos a solucionar los problemas que tengamos cuando estamos manejando los sistemas, las plantas. Y entonces, ¿a dónde voy? Necesitamos que ustedes conozcan las ecuaciones diferenciales. Y en el semestre anterior pregunté, ¿y qué es una ecuación diferencial? Y no saben definirlo. Pregunto qué es una variable compleja y tampoco. Y por consiguiente, transformar y antitransformar un sistema lineal se vuelve problemático. Pero, por otro lado, la experiencia me demuestra que hay chicos que agarran las cosas y interpretan bien el fenómeno y resuelven bien los problemas. Porque no es el problema de resolver un problema, sino es, miren, el semestre pasado eran, por decirles, creo que eran 60, 70, 80, y cada uno tenía una función de transferencia diferente. Ahí está el tema. Y cómo varía un coeficiente y cambia todo. Cambia la función de transferencia, cambia la interpretación del método gráfico, cambia la transformada, cambia la antitransformada y por consiguiente cambia el resultado. Y todavía hay unos ilusos que copian. Entonces yo les doy el problema y cuando viene el examen, engrampo la pregunta y la resolución. Y no, pues no se parece. Tiene elementos comunes, sí, pero no son iguales los exámenes. Y no califico tampoco el tema de que quiero el aporte de ustedes, quiero el desarrollo de ustedes. Ahí está el tema central. En el semestre anterior llegamos hasta el análisis en frecuencia y faltó tiempo para llegar al tema de la estabilidad, principalmente en un método que me interesaría que ustedes se interpreten a Roger Kuta, que es muy interesante
y de una amplia aplicación. Ya lo vamos a ver. Tengo que llegar y por eso es que mi preocupación es de que quiero esta primera parte hacerla rápida para que tengamos tiempo para solucionar problemas y para llegar a la variación en frecuencia de los sistemas de control y llegar a los conceptos de estabilidad. Que si bien se ve algo se ve cuando se hace la función de transferencia y el método geométrico, no queda todavía bien explicitado para que ustedes más adelante puedan arrancar. ¿Cuál es el problema? Bueno, de que solamente tenemos control 1. Los electrónicos ven control 2, ven ya la parte de la estabilidad, ven conceptos que después permiten analizar los sistemas de control. Entonces, quiero hacer un primer parcial y quiero hacer un segundo, 2 parciales. Y tienen que animarse. El semestre anterior han habido como 4 o 5 chicos que han sacado 100. Unos exámenes muy claros, muy prolijos, una presentación, pero espectacular. Y realmente salgo conforme. Porque esos chicos, y no solamente esos chicos, habían 95, varios 90, había un grupo, el semestre anterior había un grupo, pero sumamente interesante, unos 15 jóvenes, pero que sobresalen. Y la cola, bueno, la cola es lo más desagradable, hablar de la cola. Gente que no viene a clases, no participa en clases, gente que está anclada, no sé, en un conformismo y termina la clase, 15 minutos, media hora, y siguen enganchados en el Zoom. ¿Qué pasó? Se durmieron o están en otra actividad paralela. Y no me vengan a decir de que estudian, que trabajan. ¿Qué te pasa por todo eso? Que vienen del interior. Yo me he ido a estudiar afuera, que es peor. ¿Qué le iba a decir a mi profesor? Profesor, yo soy extranjero. Pero por favor. Y también cosas desagradables. Un joven llegó hasta decanato para indicarme que había hecho bien su examen. Y me llamaron, me preguntaron, y a ver un ratito, si ha aplazado, debe ser por algo. Déjame buscar el examen. Voy, encuentro, bueno, primero encuentro el examen, pero malo, pues, malísimo. No hizo la primera pregunta, hizo la segunda y era un copio. Oye, no seas pues cívico, no seas sinvergüenza. Y encima, hijo de un docente. ¡Wow! Y lo tengo que decir públicamente. ¿Por qué no? Si te exijo a vos, ¿por qué no le voy a exigir a él? Si es para beneficio de él, no es para beneficio mío. Yo esto lo he usado. Yo esto lo he aprovechado. Sí. Ustedes no saben la gravitación que tiene todo esto. A cualquier planta que vayan a trabajar, van a ir de una forma directa o indirecta, van a estar ligados al control. Y mejor si se animan. Porque va a ser una cosa buena para ustedes. Los van a promocionar. Y hay gente que viene y me entrega exámenes vacíos. Dios mío, digo, ¿cómo puede ser posible de que tengan el coraje de ir a un examen en esa condición? Yo solamente les hago la reflexión, yo no tengo acceso ni derecho a decirles estudiar.
Yo no soy papá, no soy familiar, no soy nada. Yo solamente enseño y exijo de que, como enseño, respondo. Pero pasemos a otra cosa más agradable, que es el control. El control es un elemento muy dinámico. El control es el elemento que ha permitido el desarrollo de, de todo lo que es hoy en día el mundo globalizado. Empieza en el 1800 más o menos, con inclusive los mismos romanos, cómo mantenían esos sistemas hidráulicos, cómo transportaban el agua para empezar. La arquitectura romana se caracteriza por el arco, y el arco permite la transmisión de los esfuerzos. El arco, a través de lo que se llaman las dovelas, ese componente de esfuerzo se transmite a los pilares, a fuerzas verticales, y son fuerzas combinadas que están dentro del arco. ¿Y cómo han construido estos señores? Es algo impresionante. Vean lo que han hecho con el circo romano. Es la misma construcción. Entonces, hay un desarrollo tecnológico ya que viene desde la época de los romanos, con el tema de la automatización, con el sistema de flotadores para mantener niveles y caudales de agua. Los mismos fenicios, esos jardines de Babilonia, cómo manejaban estos conceptos. Que les puedo asegurar que con la tecnología actual no es tampoco tan fácil reproducirlo. ¿Ah? Pero ellos se dieron modos, teniendo elementos tan precarios. Pero, ¿y qué es lo que sucede? Aparecen estos señores que empiezan a analizarlas en las ecuaciones diferenciales. Y Newton es el padre de todo esto. Newton es sensacional. Y dice, no, fuerza igual a masa, aceleración. Pero si lo analizo como fuerza, aceleración, y lo veo como aceleración, no, tengo que mirarlo como un diferencial en la derivada primera de la velocidad respecto del tiempo. Pero también la derivada segunda del espacio respecto del tiempo. Y entonces allí esa ecuación, ¿cómo cobra vigencia? Y cómo es interpretada para los sistemas de control. Ya lo vamos a analizar y lo vamos a ver. Entonces se vuelve una ecuación diferencial. Y entonces tenemos que aprender a solucionar la ecuación diferencial. Voy a solucionarlo, voy a utilizar el método tradicional. Y van a ver lo complicado que es encontrar las constantes. En cambio, si utilizo la transformada de Laplace, Laplace homogéneo, me resuelve el sistema. ¿Por qué? Porque esa ecuación algebraica me la transforma en una ecuación, esa ecuación diferencial me la transforma en una ecuación algebraica, pero en una variable compleja, en una variable imaginaria, aparece el famoso número S, que nosotros estamos más familiarizados desde la matemática con la Z y desde el control con el S. Pero si obviamos estas interpretaciones, el resultado es el mismo. Pero yo pregunto, ¿qué es un número imaginario? Z. Miren cómo se cayeron en la primera. Los eléctricos lo manejan con mayor frecuencia, ¿cierto? Porque analizan
la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia capacitiva, aparece el Z, la impedancia. Bien, pero ¿y qué es? Un número imaginario. No me digas la raíz del menos sí. Esa no es definición, esa es una consecuencia. Ahora se dan cuenta con lo que tenemos que lidiar en el semestre. Y el problema es de que no podemos cosechar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Porque aquí es donde deberíamos cosechar lo aprendido. Y la pregunta es, ¿y qué es una función hiperbólica? Wow. Igual se perdió. Bien, pero es un momento de reflexión el que quiero llegar, que vamos a tener que ir analizándolo en su debido momento cuando tengamos que utilizar cada uno de estos conceptos. ¿Sí? Pero, ¿y qué es el control? Y todo el mundo está familiarizado con el control. Sí. Tienes el control de tu aire acondicionado, tienes el control de tu televisor en tu mano. ¿Y qué es el control? Ah, lo saben. Tal vez lo único que tenemos que hacer es ordenar. Acá aparece LT360 y LT370. Ahí lo sigo manteniendo la sigla de esta última parte porque esto es control y servomecanismos y esto es control. Y, y llegaron, miren, llegaron los jóvenes, son 18 con 15 pasados, apareció. Realmente lo que decía el compañero es cierto, son 47 personas que están en el sur. A ver, el sistema que yo necesito un retroproyector para dar las clases en el aula. Hay que ver la forma de que tengamos un proyector, porque de esa manera es mucho más amigable entender los problemas. No solamente los problemas, sino toda la teoría. Porque como ya está con estas presentaciones, es mucho más fácil interpretar que perder el tiempo en una pizarra escribiendo y tratando de que ustedes lo interpreten. De la misma manera, esto en el proyector y en una pizarra, lo mismo que en una pantalla se lo interpreta. Estoy positivo, no es falso, es positivo. Es como si estuviera asintomático, no quiero contagiar a nadie. No sé dónde me contagiaron, no sé cómo me contagiaron, pero hasta ahora no estaba enfermo. Y de repente, ¿y qué tengo? Tengo un poquito de garganta y nada más. Pero eso no quiere decir de que soy positivo y puedo contagiar. Y entre dar clases y no dar clases, bueno, he tenido que recurrir a este sistema virtual y como me pisó todo el tiempo con los otros grupos, porque he empezado esta mañana a dar clases, es que les envié la invitación del anterior semestre. Pero, a ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna motivación de lo que es el control? Vamos entrándonos en la materia, apurémonos en entrar en la materia para sacarle el mayor beneficio, porque el semestre va a ser corto. Y hay cosas que hay que pasarlas rápido y hay cosas donde nos tenemos que, que detener para interpretarlo mejor. ¿Alguien me puede decir o me puede enviar si la metodología que vamos a seguir es la adecuada? Bien, entonces vamos entrando en lo que es el control. El control es una cosa muy interesante, jóvenes, es lo que les decía. Vivimos con el control al lado de nosotros.
El primer capítulo es este sistema de control. El control automático desempeña una función vital en la ciencia de ingeniería. Su importancia radica en los vehículos espaciales. Nos ha permitido salir al espacio, nos ha permitido llegar a la Luna, nos ha permitido de alguna manera solucionar los problemas de esto. Y hoy en día con el tema de la guerra famosa, el guiado de misiles y la robótica de todo lo que es el mundo industrializado, es más que evidente y vigente. Hoy en día, no sé si entran a ver lo que sucede con, con la guerra de Ucrania, pero es escandaloso lo que está sucediendo. Los drones y el guiado de misiles están haciendo estragos en las fuerzas rusas. Estragos. La robótica utilizada para todo lo que es la alta productividad del mundo industrializado y la famosa globalización. Entonces, el control es una parte importante de todos los procesos actuales, principalmente de manufactura. Hay soy docente de materiales, elasticidad, plasticidad. Enseño también la parte de lo que es la turbomáquina. He trabajado 32 años en plantas. No soy ingeniero de escritorio, soy más ingeniero de campo, soy ingeniero de operación, mantenimiento, y ahí está ligado los materiales, lo que enseño, las turbinas, que también enseño, el control que está ligado a las turbinas, y también les enseño todo lo que son los componentes de control, que son todo lo que son los sensores, principalmente, y cómo tenemos que interpretarlo, su interacción como parte del sistema. Fíjense, me enseño todo en lo que he trabajado tantos años. El control automático es básico. En el control numérico de las máquinas y herramientas, a ver si tenemos tiempo. Tengo unos videos de cómo estas máquinas y herramientas tallan los álabes, que es una cosa espectacular. A ver si tenemos tiempo para mostrarles. Todo esto se consigue con el control y con el control numérico. No sé si sigue el ingeniero Aguirre, que les enseña control numérico a los mecánicos principalmente. Sí, es interesante, pero tenemos que ver este control numérico, el diseño de automóviles y camiones en la industria automotriz, todo ya está. El sistema de piloto automático en la industria aeroespacial, aunque esta industria automotriz lo vengo repitiendo, de que tiende a desaparecer. El motor eléctrico está encima. Ya les propuse hace unos años atrás de que cambiemos nuestro chip y veamos la forma de todo lo que es esta parte de la automotriz con el auto eléctrico y también con todo lo que es la instrumentación y los sensores. Miren, es una sensación completamente distinta entrar a una autopista, manejar un vehículo y sentir cómo funcionan los sistemas, los sensores de aproximación, cómo te frenan, cómo te separan. Si hay alguien que te está queriendo atropellar, te protege. Viene la lluvia, solito el limpiaparabrisas actúa a las debidas velocidades. Entras a un túnel o se oscurece el encendido de las luces. Ah, no.
Es un placer realmente manejar esos vehículos en esas condiciones, porque si no, es algo estresante. Es algo estresante manejar en esas autopistas a esas velocidades y estar eh, eh, en un sistema que no es asistido. Hoy en día todo eso ya es una realidad. Y lo que viene es los vehículos que ya no van a ser tripulados. Y todo gracias a que a la famosa automatización. El control automático está presente en la industria para control de qué? Principalmente velocidad, presión, temperatura, humedad, viscosidad, flujo. Y allí podemos encontrar que hay sensores para todo. Pero principalmente estamos con este tema, velocidad, presión, temperatura. Estos son. ¿Por qué? Porque en las cámaras de combustión lo que hago es controlar el tema del combustible. ¿Por qué? Porque tengo que elevar la temperatura y entonces con esa temperatura la velocidad del fluido se va a incrementar y también va a haber variación de presión. En cambio, la humedad, la viscosidad, bueno, no, está aquí. Aquí está la velocidad, porque decimos que las máquinas tendrían que ser isócronas, no son isócronas. Isócronas de que velocidad constante, no es así. Eh, si queremos tener, por decir algo, 50 ciclos, decir, son generadores isócronos, a ver, a frecuencia constante. No estoy hablando de velocidad, estoy hablando de frecuencia. Entonces, no es tan así. Está permanentemente cambiando. Un ciclo son 20 milisegundos. Wow. Entonces, fíjense la respuesta tan rápida que tienen que tener los sistemas. Bien, el desarrollo de la teoría y la práctica del control automático aportan los medios para obtener un desempeño óptimo de los sistemas dinámicos, mejorando la productividad, aligerando la carga de las operaciones manuales repetitivas y pesadas. Cuando hablo de los sistemas dinámicos, este tema de permanente cambio de la velocidad, miren, del famoso universo en expansión, ¿se detiene? No se detiene, es dinámico. Es completamente dinámico los sistemas. Y bueno, entonces hay que interpretarlos. Y por eso es que buscamos funciones que estén relacionadas con el tiempo. Los controladores automáticos forman parte de dispositivos que nos rodean, que están presentes en los aires acondicionados, la calefacción, control de temperatura de un horno, de la nevera. Ahí tienen eh, el refrigerador, ¿sí? Y ven en qué temperatura está. No, ya está seteado. Y entonces funciona en ese rango. Y funciona en ese rango, inclusive como ahorro de energía. Wow. Es sorprendente lo que se ha conseguido. El regulador del nivel de luz, la dirección asistida de los automóviles, el sistema de tomados de tanques de agua para los edificios, los sistemas de parada de ascensor, donde das dónde quieres ir y él te lleva, etcétera, etcétera. Allí donde la velocidad de movimiento, presión, nivel de temperatura se mantienen regulados, obviamente que hay un controlador que realiza ese trabajo. Y vamos a ver la diferencia entre lo que es uno de lazo abierto y el lazo cerrado. Donde el lazo abierto es un temporizador. Era que simple. En cambio, el lazo cerrado no. Ya tiene otros elementos que los vamos a analizar a continuación. Para referirse a este tipo de sistemas se utiliza la denominación de controlador automático o reguladores automáticos. Muy interesante. Empiecen a
a familiarizarse con las palabras y con los conceptos y con, obviamente, con los equipos o etapas que van a aparecer en los sistemas de control. Un sistema de control tiene gran impacto para el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad, ya que ha permitido, miren, automatizar tareas humanas repetitivas, pesadas y o peligrosas. Las repetitivas, porque se vuelven peligrosas, porque como estás repitiendo y estás en automático, es fácil equivocar. Las pesadas tienen una fatiga y la fatiga se vuelve peligrosa porque puedes producir accidentes. Disminuir los costos de producción de mano de obra y de insumos. Claro, no, a ver, un operador en una máquina y herramienta, digamos, una fresa, sí, una fresa que es más complicada que todo. ¿Cuántas piezas podrá fabricar de un determinado componente? ¿5, 10, 20, 50? Dudo. En cambio, las máquinas producen las 24 horas y no tienen fatiga. Y entonces se minimiza el peligro. Y entonces se reducen las pérdidas de materiales, etcétera, etcétera, energía, que inciden en el costo del producto. Trabajar con tolerancias menores, mejorando la calidad de los productos. Estas tolerancias menores, ¿qué significa? La terminación de una pieza. Entonces, para darle la medida que esté dentro de la tolerancia, tengo que arrancar la máquina, tengo que parar, tengo que mirar si está o no a la medida. Y si no está, tengo que seguir repitiendo ese proceso. Es un proceso automático, ¿no? Cargas la pieza y cuando está lista dentro de la determinada tolerancia, sale la pieza en automático y carga de nuevo la máquina. Mejora la seguridad de la operación de las máquinas y procesos. Porque la operación, no digo que el operador no trabaje bien o mal, no. Lo que yo digo es de que el operador se confía en lo que está haciendo y se vuelve un autómata, tenemos razón. Y eso puede llevarnos a inducir errores. ¿Qué significa eso? De que la pieza que salió mal, tengo que volverla a ver si puede entrar en tolerancia, tiene que pasar por la calidad, controles de calidad, y si no sirve, tengo que desecharla. He desechado material y trabajo, energía. Con los sistemas automáticos, eso se reduce a lo mínimo. En algún momento van a llegar a ver de que la medida, la dimensión de una pieza está dada por 3 elementos. Está dado por la dimensión, está dado con un segundo elemento, la tolerancia, y por último, la unidad. Y resulta que las unidades ustedes no las están manejando. Con algunos de ustedes sí, creo que con todos ustedes. Algo voy a ver, no sé si con algunos en este semestre, con otros en otro semestre, en componentes de control donde hay que analizar las unidades, los errores que se producen. Y estos errores son transmitidos a cárceles, a los sistemas automáticos. Y los tenemos que controlar. Bien, y entonces hemos llegado a definir un sistema de control. Es una estrategia que verifica lo que ocurre, la realidad, respecto a lo que debería ocurrir, que es el objetivo.
Y de no existir concordancia, se toman acciones para corregir la diferencia. Y ese proceso lo vamos a ver que es un proceso con retroalimentación o de lazo cerrado. Un sistema de control es una interconexión de componentes formando un sistema que provee una respuesta deseada. El simple acto de señalar con un dedo es un sistema de control. Su aplicación requiere de varias tecnologías como la electricidad, la informática, la electrónica y la comunicación. Y aquí yo tendría que parar y decir, y la matemática, y la programación. Porque las leyes que nos gobiernan son físicas y la interpretación de esas leyes físicas son interpretaciones matemáticas. Y necesito esa matemática. Y lo ideal es de que si te vas a dedicar a la parte de control, aprendas a programar. Aprendan a programar jóvenes. Los electrónicos creo que manejan los mismos los eléctricos y los mecánicos. Estamos atrasados con respecto a ello, pero en algún momento vamos a tener que incorporar esta materia de programación, que exige una buena fundamentación matemática y el conocimiento del proceso de control. De lo anterior se deriva que los sistemas de control son una etapa multidisciplinaria y transversal a las ingenierías y a otras ciencias. Fíjense, había sido transversal, te corta todo, te corta a todo. O sea, para hacer control, mejor es que tengas conocimiento de muchas ramas de la ingeniería. El sistema de control de lazo abierto. Este es el primer sistema de control. Un sistema de lazo abierto es, por ejemplo, un ventilador. Porque ¿qué hacíamos con el ventilador? Lo arrancamos, o no, encendido, apagado, enciendo, y a través de un rheostatoide de posiciones de resistencia, obtengo velocidades. Pero solamente hay un soplo, un viento, que da la sensación de frescura, pero no te reduce la temperatura. El aire acondicionado sí, pero es otro elemento. Veamos el de lazo abierto. Miren, el de lazo abierto tengo una señal, es lo que conocemos, la señal de referencia, también lo denominamos en inglés el famoso set point, con el que fijamos la acción del controlador. Este controlador generalmente es un timer, un contador. Y dependiendo, ¿sí? A mi televisor en la noche quiero dormirme en una hora, lo programo, se apaga solo. Este controlador va a accionar, podrá ser la apertura de un quemador para producir temperatura, ¿no? Podrá ser la velocidad de un ventilador, podrá, podrá ser el accionador de una válvula que me permite el pasaje de un fluido. Y esto me va a definir el sistema. Pero fíjense cómo la variable que quiero controlar se va transformando hasta tener una señal de salida, que es si ustedes quieren, que es el objetivo o el fin deseado. En este esquema se pueden reconocer tres bloques: el controlador, el accionador y el sistema. El controlador, que va a definir, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me ha salido? Ya lo corregí. Bien. A ver, el controlador
Ah, ya sé lo que ha pasado. El controlador encargado de recibir la señal de referencia y convertirla en una señal consigna para que el sistema alcance la referencia deseada. Velocidad, en el caso de un ventilador. El actuador encargado de convertir la señal de control en una acción sobre el sistema. Recibe la orden del regulador o del controlador y en función a ello genera la orden para activar un elemento final de control, generalmente una válvula, una resistencia. Sistema, llamado también planta, es aquello que se desea controlar. En un horno se desea controlar la temperatura. En un servomecanismo, el sistema será el motor y la posición que se desea controlar. Control de lazo abierto, entonces tendría, viendo los bloques e interpretándolos, tendría la entrada de referencia, el set point, el controlador, velocidad, la señal de salida, tengo un proceso a controlar y acá tengo la variable controlada. Muy sencillo. En otro caso podría ser la entrada a la temperatura. Voy a actuar sobre la válvula reguladora. Voy a darle más, menos apertura, mayor o menor entrada de combustible. Voy a regular de esta forma la temperatura deseada. El actuador que va a ser el quemador y la salida la temperatura deseada. Miren, acá están los tres elementos. Entrada, controlador, actuador y obviamente la señal de salida. El lazo abierto se caracteriza por sistema sencillo. Comparen lo que es un ventilador con un aire acondicionado. Sensible a las perturbaciones. Estas perturbaciones causan incomodidades. Pérdidas tangibles. Como consecuencia de estas perturbaciones puede haber roturas indeseadas. La precisión depende de la calibración. Este elemento de precisión es la característica de cuánto quiero obtener. 23, 22, 21.5 grados de temperatura en mi sistema de aire acondicionado. Lo puedo setear con fracciones, con decimales. Porque no se olviden algo, que estamos en un mundo ya digital. No se compara la señal de salida, es abierto, lazo abierto. La salida, entró, salió, ya está. No puedo modificarla. Ante perturbación, la estabilidad de la salida. Bien. Sistema de lazo abierto. Por ejemplo, tengo el control de potencia de un microondas. ¿Qué le doy al microondas? Regulo. Tiempo. 10, 20, 30. Un minuto, minuto y medio. ¿En función de qué? ¿De qué elemento tengo en el microondas? Principalmente los espesores. Por ejemplo, un asado de una costilla, tengo que darle más tiempo que a una milanesa. ¿Me entienden la diferencia? Solamente es tiempo. Control de potencia del calentador eléctrico. Tengo los hornitos, quiero calentar una rebanada de pan, eso es de miga, no es lo mismo que calentar un pan, una marraqueta, no es para nosotros los collas. O, de repente, un pan francés. Control de la intensidad de luz. Muy frecuente en lámparas. Control de nivel de sonido en los equipos de audio. Son timers, solamente una perilla que mueve. Un controlador de lazo abierto
es un temporizador, lo que les decía. Se instala, es una puerta. ¿Dónde se instala? Una puerta, en el apagado automático de las escaleras, en un horno, aunque hoy en día este apagado automático de las escaleras ya se lo hace con los sensores de movimiento. ¿Sí? Las llaves esas dobles, triples que hay para la llave de escalera famosa, ha sido modificada por los sensores de movimiento que no cuesta nada. En los sistemas es más caro el cableado y la llave del interruptor que vas a utilizar que poner el sensor. En los sistemas de los objetos se puede controlar para que el sistema reciba el accionamiento, pero no se puede controlar el punto en el que se encontrará en el sistema controlado. Solamente tengo apagado y encendido. Y la parte intermedia no lo puedes eliminar. En cambio, con un sistema de lazos cerrados sí se va a poder analizar. Y entonces, ¿qué sucede? Otorga flexibilidad operativa. Otorga flexibilidad de poder racionalizar la energía, de racionalizar tus costos. Este es el tema principal, costos de producción, ser competitivo. El sistema de control de lazo cerrado. Ahora sí, esta es la parte que nos interesa desde este punto de vista del control automático. ¿Qué ha sucedido? A los tres anteriores bloques le hemos aumentado este punto de bifurcación y este punto de comparación, fíjense, y además este sensor. ¿Cuál es la característica de todo esto? Oh, sí, es pues interesantísimo. Lo primero es de que una partecita de la señal de salida, chiquitita, la puedo llevar de retorno, de vuelta, para comparar con la señal consigna. Al poder comparar la señal consigna, ¿sí?, se va a establecer una diferencia a la que vamos a denominar error. Es error, y es por eso control automático. Cuando esto error se vuelve cero, el proceso del controlador se apaga. Consiguientemente, hemos llegado a las tolerancias, el producto está acabado, o si tengo, por decir, un aire acondicionado, se apaga el sistema con un ahorro de energía. Cosa que no teníamos antes. Entonces, son sistemas mucho más eficientes. Por un lado, ¿sí? La comparación. Miren, estoy sacando una señal y voy a tener positivo o negativo. Y aquí a esta característica la denominamos como una retroalimentación negativa. Puede ser positiva, pero si fuera positiva más positiva, nunca tendría yo cero. Por eso decimos de que esta realimentación tiene que ser negativa. Funciona en el 99 de los 99% de la automatización. Hay una posibilidad que otra, que en determinados sistemas necesitamos que sea positiva. Y cuando estemos en los diagramas de bloques, por ejemplo, la perturbación se suma. Y entonces allí se van a ir dando cuenta. Pero, ¿qué es lo que hace este sensor? Uy, hace magia. Igual que el accionador. Estos dos procesos son importantísimos. Este controlador, uy, es un programa hoy en día. Es todo un programa el controlador. Por eso les digo, pónganse a analizar y a ver y a estudiar programación. ¿Por qué? Porque esta señal realimentada no necesariamente, ¿sí?, es un valor. Claro, desde el punto de vista de que sea una presión, saldrá una presión. Si es una velocidad, saldrá como velocidad.
o si es una señal, pero, y acá, esta señal ya es digital. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que capturar la información. Aquí en el sensor van a haber otras dos fases, pero principalmente que lo vamos a analizar después o a continuación. Pero este sensor, ¿qué es lo que hace? El sensor lo que me hace es esta señal que es analógica, acá ya es analógica. Esto ha entrado digital porque el controlador solamente maneja señales digitales. Entonces, ¿qué tengo? Tengo esta señal analógica y en este sensor, a que lo vamos a llamar transductor, me va a convertir en una señal eléctrica, ¿sí? Que además, ¿por qué la señal eléctrica? Porque la señal eléctrica maneja corriente y tensión. Entonces ahí va a aparecer los transductores de 4 a 20 miliamperios y voltajes por voltaje reducible, hasta 5 o hasta 10 voltios. Y entonces, ¿qué hace esto? Le prepara para que esta señal analógica la he convertido en una señal discreta, la he digitalizado y aquí puedo comparar. O sea, ha habido una adecuación de la señal con una señal normalizada. Aquí se hace magia, ¿no? Vengo al control y a la salida, miren, a la salida, esta señal digital la tengo que convertir otra vez en una señal analógica en el actuador. Y el actuador me va a servir, van a ser pistones o motores que me van a producir desplazamiento o rotación, que otra vez se vuelve una señal analógica. ¿Para qué? Para actuar sobre las válvulas, principalmente. Y a todos ellos conjuntos lo vamos a eliminar como sistema. Ajá. No había sido fácil la interpretación de un sistema de control. Pero en la medida que lo vamos repitiendo, se van a ir familiarizando. A continuación empiezo a describir cada una de estas funciones. Este sistema de control soluciona el problema de los sistemas de lazo abierto, que entre otros dependen de las condiciones ambientales. El problema era el tema de principalmente de la temperatura. ¿Sí? En Santa Cruz se producen cambios de temperatura de 8 o 9 grados hasta 40, 40 y pico, entre el invierno y el verano. ¿Sí? La presión, sí, condiciones ambientales. Acá estamos a 480 metros sobre el nivel del mar. No es lo mismo que los 3.600 que tiene o 4.000 que tiene gratis, ¿no? Pero la presión, una vez de que estás en el sitio, pues todas las conexiones del sitio no hay problema. El otro problema es la humedad. Y la humedad trae consigo elementos que hay que considerar. Pero el principal problema es temperatura. ¿Y en qué afecta la temperatura? Claro que afecta, porque como son sistemas electrónicos, los sistemas electrónicos trabajan muy bien en esa ventana que le llaman de temperatura, que está entre 15 y 25 grados de temperatura. Los electrónicos me van a entender mejor, porque hay, por efecto de la temperatura, hay electrones que van saliendo de los sistemas de control. Se van produciendo, se van generando y van pasando los filtros y van pasando. Y entonces llegan condiciones donde los sistemas de control no trabajan bien. Y entonces, ¿qué necesitamos? Que los sistemas de control estén en áreas climatizadas. Y fíjense bien lo que les digo. Y cuando vayan a trabajar, van a ver de que
los sistemas de control están en ambientes climatizados por este problema de las condiciones ambientales. Les voy a contar una anécdota, que la repito. En un determinado momento, en Carachipampa, en la turbina de Carachipampa, el sistema de control se volvía loco. Y estaba trabajando la máquina y ¡pum! Salía. Revisaron, no había nada. Volvían a energizar la máquina. Volvía a trabajar y de repente, otro buen día, ¡pum! Y yo en esa época trabajaba en Sucre, pero el encargado de la planta de Carachipampa, el complejo nunca llegó a funcionar, pero estaba la turbina acá. Había que atenderlo. Y se retiró el ingeniero. Entonces venía uno de Cochabamba 15 días y nos íbamos turnando el día de aquí. Porque nadie quiere ir a trabajar a Potosí. Seamos honestos. Por la altura, en fin. Y entonces iba, y hasta que un buen día, miércoles, empezamos a analizar, porque la turbina y todo el compartimiento de control, todo el compartimiento de control está en una caseta. Y la caseta se calienta por las radiaciones. Entonces llegaba un momento que el sistema electrónico tenía una avalancha de electrones y ¡pum! Salió. Y un día así, ¿y qué temperatura tenemos? Porque era bien interesante. Entrábamos a trabajar en esa caseta de control y entrábamos con chamarra y teníamos que sacar porque hacía calor. Miramos la temperatura. Teníamos como 30 grados. Uy, acá está el problema. ¿Cómo, ingeniero? Sí, acá está el problema. ¿Dónde? Necesitamos poner un aire acondicionado. Está loco el ingeniero. Se me rieron. Estamos con un problema de la electrónica. No me creía. Hice la solicitud, me la rechazaron de la compra del aire acondicionado. Hasta que un buen día le digo a mi jefe, oye, voy a pagar. ¿Estás loco vos? Yo no pago el aire acondicionado. Pero, si esta es la solución del problema, me vas a pagar el aire acondicionado y otro aire acondicionado. Ah, no, no, ¿cómo vamos a hacer eso? No puedes pedir. Si yo estoy equivocado, yo no pago el aire acondicionado. Pero si yo no estoy equivocado, bueno, a mí me devuelven el aire acondicionado más el costo de otro lado. Entonces él razonó de una manera muy simplista. A ver, pues, haremos lo siguiente. Voy a comprar el aire acondicionado. Tu solicitud lo vamos a instalar. Y si esa no es la solución del problema, vos lo pagas. Ya, pues. Pero si es la solución, no me vas a premiar. Y se mata de risa. La cuestión es de que pusimos un aire acondicionado en el sistema de control en Carachipampa y nunca más hubo el problema. Les comento otro caso. Fuimos a hacer a Río Grande en la década del 90, fines del 90, ya casi 98, 99, y instalamos unos relés de protección, los famosos General Electric 587, que fueron los que revolucionaron todo el sistema de protección de los generadores aquí en nuestros sistemas. Y fuimos a cambiar, pero unos relés
Imagínense de la década del 50, cuando la Williams Brothers trajo toda esa tecnología para hacer el gasoducto de exportación de gas a la Argentina. Fines de los 50. Ya han pasado pues, 50 años, 40 años, 50 años. Una tecnología completamente obsoleta. Y les digo, había un ingeniero Manzano, un gaucho, eh, y le digo, oye, pero esto es un desastre. Le digo, mira lo que es. No, mira, me dice, no nos hemos contratado para que nos hagan críticas, ya sabemos cómo está, y por eso estamos queriendo eh, modernizar esto. Ah, ya, lo hicimos, lo colocamos, nos pagaron el servicio, bien, gracias, todo. Pasaron, no les exagero, 4 meses. ¡Pum! Salió la planta. Me llama y me dice, ingeniero, ha habido este problema, ¿nos puede acompañar? Digo, bueno, pues, claro, vamos. Y fuimos a ver, realmente era calamitoso lo que había sucedido. El menteo eh, eruptó, eruptó el crudo, y salió con unos bolsones, incendió, ya era época de invierno, incendió, todo el sistema contra incendios estaba metido, era un quilombo. Y claro, fuimos a verlo al famoso relé. Y lo vi raro. ¿Cómo recuperaron ellos la generación? Sacaron un relé, lo colocaron en reemplazo y al otro lo dejaron. Y claro, como estaba afuera, lo empecé a observar. Vi unos cambios de coloración de la baquelita. El que pusieron era brillante. El que tenía estaba opaco. Mira, acá hay un problema técnico. ¿Qué me? Sí, es un problema técnico. ¿Tienes termovisor? No. Las temperaturas son altas. ¿Cómo? Las temperaturas son altas. Yo me acordaba que el manual, por eso les recomiendo de que miren los manuales antes de instalar. Pónganse en contacto con él. Vi de que la temperatura que podía soportar los componentes electrónicos llegaban a 55 grados. Y yo quería medir más también. Entonces, dije, ¿sabes qué? Mañana nos vemos, voy a venir, quiero registrar la temperatura. Al día siguiente me pasaron a buscar, yo trabajaba hasta las 4 de la tarde en Guadacachi, me pasaron a buscar y nos fuimos al Río Grande. Me conseguí la pistola del termovisor. Bueno, lo primero que hago, ¡pum! 61 grados. Mira, ¿pero qué tienen? Mira, 61 grados. No, a ver, parece que vos no has analizado tus equipos. Y les recomiendo siempre esto. Antes de decir algo, vean el brochure. ¿Qué es el brochure? El brochure es la hoja de las especificaciones técnicas de los equipos. Véanlo antes. Le digo, pero esto se ha excedido el límite. ¿Cómo? Sí, el manual dice 55 y están con 61. Y claro, acá hay un envejecimiento del material y por eso aceptamos. No, estás mal. No, tráeme el manual. ¿Y ahora qué dice? Nosotros no hemos hecho nada. Prueba es de que todo tu sistema trabaja y no hay problema. Pero acá tienes este problema. Voy a reclamar al fabricante. El fabricante te va a decir que mandes el equipo porque no ha solucionado tu problema. ¿Y cómo lo soluciona este problema? Es simple, Ítalo. Sacarlo todo este sistema, porque estábamos, déjame un ratito.
La cuestión de que salió la recomendación y tuvieron que cambiar su sistema de control. Estaban las máquinas, estaban los generadores, todo el sistema de control dando salida. Y desde entonces nunca más fue. Eso lo hicimos en el 2000. Bien, pero condiciones ambientales, temperatura, cuidado. El nombre de lazo cerrado proviene de la señal de salida que pasando por el sensor vuelve al controlador cerrando el lazo de control. Oh, Quinteros, José David. Sistema de control de lazo cerrado. Voy a ser bien pensado porque ha salido. Bien, miren, acá tengo otro diagrama muy interesante del bloque. Tengo la señal, el control, el proceso, la salida. Y como tengo una señal que es compatible con la de la entrada, directamente puedo tener una realimentación directa. En los diagramas de bloques que vamos a trabajar, van a ver este tipo de ejercicios desarrollados. Un control de lazo cerrado alimenta al controlador con la señal de error, el cual es una diferencia entre la señal de entrada con la de salida. Que puede ser la misma señal de salida a fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor conveniente. Los elementos del sistema de lazo cerrado son los mismos que los del sistema con lazo abierto con los nuevos elementos añadidos. El sensor mide el estado variable a controlar en el sistema, puede ser temperatura, posición, humedad, etcétera, que permite conocer el estado y corregir las desviaciones para obtener la respuesta deseada. El comparador, a la entrada, representado por un círculo. Su función es comparar la señal de referencia de T con la señal de realimentación H de T, con el objetivo de calcular el error. Este H también B de T, ¿no es cierto? Es para homogeneizar las unidades y determinar el error que existe entre la respuesta deseada y el estado real del sistema. A partir del error se puede conseguir llegar al sistema, al estado deseado, independiente de las acciones ambientales. Remítanse a esto. ¿Sí? ¿Sí? Ahí viene, ¿sí? La realimentación, ahí está el HDT, la comparación, el error, el controlador al actuador. Bien. Donde acá define RT la referencia, EDT el error, CDT es el control, ¿sí? La señal del control que va a ir al accionador, el UDT es el accionamiento, el IDT es la salida del sistema y HDT es la realimentación, con cada definición de la función. El sistema de lazo cerrado, miren qué interesante, que lo podemos clasificar en todo lo que es el controlador, el actuador y el transductor. Miren qué interesante. Donde el controlador va a ser toda la parte donde he comparado las señales y el error. Y como estas señales son chiquititas, generalmente tienen un amplificador. No se olviden de que todo esto está programado. El diagrama de bloque de un sistema de control de lazo cerrado, donde se tiene una entrada de referencia. ¿Sí? Esta es la EDT, ese famoso set point. Cuando esta señal entra al sistema, el controlador comienza a comparar la señal de salida con la entrada de referencia. Acá está. Ya es una señal, ¿sí? Que la he convertido
analógica, discreta, digital, y ahora puedo comparar con el set point para seguir el proceso. Miren qué interesante que es. ¿Qué es lo que hace el flujo de gas? Tengo la entrada, lo registro con un UTD, un detector de temperatura por resistencia. Esta señal lo llevo al controlador, un controlador proporcional integrador derivador. Y entonces acá está el set point, que lo compara y le dice, oye, abrime o cerrame la válvula. ¿Para qué? Para tener la temperatura deseada. Y sí, fácil. El actuador es el dispositivo que transforma la energía hidráulica, neumática o eléctrica, ¿sí? Esto puede ser eléctrica, neumática, hidráulica, ¿sí? Para moverme, para desplazarme, esa válvula que realiza una función que genera un efecto sobre el proceso. El actuador recibe la señal desde el controlador y activa un elemento final de control que generalmente es una válvula. Existen distintos tipos de actuadores según el tipo de señal de control que se emplea. Están los eléctricos, están los neumáticos y están los hidráulicos. ¿Cuáles son los que se están? Estos hidráulicos son los que después aparecen como los servomotores, servoválvulas. Son como juegan con las secciones, entonces con un cambio de sección vos consigues unos esfuerzos muy interesantes. Los eléctricos también son interesantes. Los neumáticos son para baja potencia, pero el neumático, la gran característica o el gran problema que tienes es de que tienes que tener sistemas sin humedad. Y los hidráulicos también, te vayas a creer. Entonces, aquí el problema es el mantenimiento. El transductor es el dispositivo que transforma presión, temperatura, dilatación, humedad, señal analógica, en otro tipo de señal. Volvamos. Está el transductor, que es el que decimos sensor transductor. El sensor es el que te sensa y lo que viene a continuación es el transductor, que es el que te va a convertir en una señal normalizada. Preferentemente puede ser tensión y corriente. Ahí aparecen los miliamperios, ¿sí? Y el otro que utilizas es voltios, pero son bajo voltaje. Bien, los transductores, el dispositivo toma la variable de entrada y a la salida produce una señal eléctrica, corriente, voltaje normalizado. Los transductores se clasifican por sus funciones, en función de sus características estructurales, directos e indirectos. Se instalan directamente sobre la variable que se va a medir. Indirectamente se sitúan alejados del punto de medición. Pero necesitas un sistema de comunicación mediante una línea de transmisión con la variable que se desea medir. Y ahora con un tema del Bluetooth se han hecho maravillas. En función de su comportamiento, los activos y los pasivos. Los activos no necesitan energía externa y los pasivos sí necesitan elementos externos. El lazo de control cerrado es imprescindible por las exigencias del proceso. Un proceso complejo no es posible controlar con una operación manual. ¿Ah? Una producción continua exige instalaciones complejas. Ahora ya se dan cuenta por qué la automatización. Supervisar un proceso complejo requiere de atención especializada de forma permanente. Y ahí entonces aparecen las salas de control donde hay más de un ingeniero mirando el proceso. Generalmente hay 4 o 5, o de repente hasta más, si el problema es muy complejo. ¿Por qué? Porque el operador pierde el control. No reacciona de forma oportuna por cansancio, fatiga, por descuido. No estamos hablando de que la electrónica maneja los ciclos, cada ciclo 20 milisegundos, no, es muy rápido.
Implica un riesgo para el proceso, las instalaciones y el personal, un descuido. Imagínense una planta nuclear, volamos todos. Las características de la automatización son sistemas complejos, con abundante cantidad de parámetros a controlar. La salida se compara con la entrada, que afecta directamente al control del sistema, ya lo entendemos. Tiene la característica de un sistema con retroalimentación, porque tengo que comparar lo que está saliendo con la señal que estoy ingresando. Es estable a perturbaciones y a variaciones internas, porque en el bucle se van atenuando. Genera datos e información, es otra característica importante. Genera datos e información. Estos datos generan eh, lo que llamamos la base de datos, que genera información, porque con estos datos puedo inferir para hacer el análisis de falla. Y entonces, miren ahora el sistema más completo. El set point, la referencia, el control, el error control, el control del error, que va a llegar al control, qué acción va a tomar, que le va a indicar al actuador. Puede ser de que durante el proceso tengamos perturbaciones y voy a tener la señal de salida y luego este punto de bifurcación es el que voy a convertirlo en la realimentación o lo que también le llaman el feedback. Describiendo este esquema, dada la referencia set point, el valor de la variable de la salida se compara con la referencia de lo que resulta la señal del error. La señal del error va a ser la referencia menos la salida. Esta señal se usa con el controlador para calcular la acción del control, que es enviada al actuador, que incide directamente sobre el proceso, claro, porque está abriendo la válvula de combustible, ¿se acuerdan? Acá. Acá está. Entonces, acá está. Estoy actuando sobre esta válvula. Y esta válvula lo que me está permitiendo es el flujo de gas. Menor el flujo de gas, menor incrementa la temperatura. La variable de salida es medida por un sensor primario que es transformada en una señal físicamente compatible con la referencia del conductor. Se observa en la figura que la variable medida es llevada hacia atrás y es comparada con la referencia. Entonces surge el concepto de retroalimentación, implementación negativa feedback, que ya lo hemos nombrado. La idea de medir la variable y realimentarla para efectuar la comparación es el objetivo de todo sistema de control y es el de conocer cuán alejado estamos del valor deseado. Y esto lo podemos hacer milésimas de segundo a milésimas de segundo. En teoría, todo sistema de lazo abierto puede convertirse a lazo cerrado. Sin embargo, la limitante es el sensor, ya que no siempre es posible detectar la salida del proceso. La característica del sistema cerrado son: reduce la inestabilidad, interesante, aumenta la exactitud del proceso, minimiza el error, sensibilidad reducida a perturbaciones, las temperaturas las puedo controlar, defectos reducidos de no linealidad y distorsión. Automatización deriva del griego antiguo, auto, ¿sí? Automatización es el griego antiguo, auto, que significa guiado por uno mismo. Es el uso de sistemas o elementos electromecánicos computarizados
para controlar máquinas y o procesos industriales, sustituyendo a los operadores humanos. No es que le estamos quitando el trabajo al operador, es falso, porque le estamos dando son condiciones de vida. Miren, qué tedioso es estar trabajando en un sistema donde tengo ruido. A ver, vayan al otro lado del puerto y esa gente se la tiene que chupar. ¿Qué problema que había con la gente, con los soldadores que realizaban? Y entonces iban a soldar y les daban un litro de leche para desintoxicarse. Porque claro, los humos del refractario de los recubrimientos para que las soldaduras sean buenas, ellos permanentemente estaban inhalando. Hoy ya no se trabaja de esa forma. Los robots son los que suenan. Y entonces las enfermedades industriales se han reducido. Ojo, hay mucha, si ustedes quieren, condiciones que no son adecuadas. Pero sin embargo, hay que hacerlo. Por ejemplo, en, en los altos hornos, cuando se quiere hacer la colada del acero, hay que pincharlo el horno para que salga. Pero eh, no solamente pincharlo, sino que estás en unas temperaturas muy altas. Si bien estás con todos esos trajes adecuados, no es suficiente. Los hombres quedan estériles. ¿Están escuchando bien? Hay, hay enfermedades industriales que ya están identificadas. Entonces no podemos jugar. Y entonces la automatización ha venido a reemplazar todos esos problemas y a darnos mejor calidad de vida. Así que no me van a confundir de que la automatización nos ha traído la pérdida de trabajo. No, al contrario. El alcance va más allá que la simple mecanización de los procesos, ya que provee a los operadores humanos mecanismos para asistirlos en los esfuerzos físicos de trabajo. La automatización reduce la necesidad sensorial y mental del humano. Es más amplia que un mero sistema de control que abarca la instrumentación industrial, que incluye a los sensores, transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, sistemas de transmisión y recolección de datos, y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de planta, los procesos industriales. Fíjense, es mucho más complejo que todo. No se equivoquen en automatizar algún proceso. Es importante. Miren lo que se ha conseguido. Ahí están soldando, ahí están armando. ¿Ven algún humano? No. Con una altísima productividad y una producción continua. Miren, miren con qué facilidad el robot agarra un rodamiento para que sea ensamblado en el lugar adecuado. Con todo un cuidado, pero más que extraordinario. Un sistema integrado de automatización consiste en un conjunto de datos, procesos y máquinas independientes que trabajan de manera sincrónica bajo el mando de un sistema. En la industria,
ha tomado gran relevancia en la aplicación del control automático de procesos, ya que este permite mantener controladas ciertas variables como temperatura, humedad, viscosidad, presión, etc. Y a mantener estas variables estables, que es el objetivo del sistema de control, cuyos elementos básicos son los siguientes: el transductor, sensor, transmisor. Miren ahora. El transductor va a tener un elemento sensor y va a tener un elemento transmisor, que es donde voy a condicionar la señal. El controlador, que va a responder a toda una programación. El actuador, que va a ser el elemento que nos va a comunicar la decisión del controlador con los elementos que van a transformar esa señal. La importancia de estos componentes radica en que estos realizan las tres operaciones básicas que deben estar presentes en todo sistema de control. Estas operaciones respectivas son la medición, ¿sí? La señal que está saliendo, la traigo al sensor, donde lo voy a medir. La medición de la variable que se controla se hace generalmente mediante la combinación de sensor, transductor, transmisor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy capturando la señal, la estoy transformando en una señal normalizada y luego la estoy convirtiendo y adecuando esa señal para que pueda ser entendida con el comparador en la etapa de comparación y determinar la magnitud del error. Decisión. En base a la medición y la comparación, el controlador decide qué hacer para mantener la variable en el valor que se desea. Y la acción, que va a ser el actuador, como resultado de la decisión del controlador, se debe efectuar una acción en el sistema generalmente. Esta es realizada por un elemento final de control que es el actuador. Después vamos a ver qué interesante que es las relaciones que se tienen entre el sensor y el actuador, o entre el transductor y el actuador. Ambos son transductores, porque uno me convierte la señal de salida, que generalmente es analógica, que me la va a convertir en señal digital, y la otra es la señal digital que sale del control, que me la tiene que convertir en una señal analógica. Entonces, fíjense qué interesante. Estos dos señales, el transductor y el actuador, básico para el sistema de control. Y aquí se lo ve. Mire, el controlador, el transductor y el actuador. Señal analógica, señal digital, señal digital, señal analógica. Transductor. El transductor es un dispositivo que transforma el efecto de una causa física como presión, temperatura, velocidad, humedad, en otro tipo de señal. Se le va a convertir en señal de miliamperios. Cualquiera de estos parámetros. Este dispositivo toma la variable de entrada y produce una señal de otra naturaleza. El controlador. La industria utiliza controladores cuya función es comparar la variable del proceso, medida de una causa física, y compara con un valor de referencia de entrada que determina la desviación, produciendo una señal de control que reduce el error a un valor aproximadamente a cero. La manera en que el controlador ejecuta la señal de control se denomina acción de control. El controlador detecta la señal de error, generalmente dada en un nivel de potencia bajo, y la amplifica. Es una característica muy importante de la electrónica. A un nivel lo suficientemente alto, la salida de un controlador alimentará a un actuador. El actuador recibe la señal digital desde un controlador y en función de ella activa un elemento final de control que generalmente va a ser una válvula. El actuador es un sistema
que transforma la energía para accionar dispositivos hidráulicos, neumáticos o motores eléctricos para realizar una función que genera un efecto sobre el proceso, sobre la planta. Miren, ahora, miren, un modelo inverso, acción de control, el actor, la perturbación, sistema de salud. Ahora miren, cómo lo hemos modificado a través de un sistema de paso cerrado. Controlador, regulador, actor. Inclusive hay algunos que ponen acá una etapa de amplificación. Aquí, inclusive acá. Ahora mírenlo, acá está completo todo. Vamos a empezar de la salida para comparar con la entrada. Miren, el sensor, el transductor, el transmisor. Hasta aquí, ¿qué es lo que he hecho? He preparado una señal para comparar con el set point, con la señal de referencia. Set point, referencia consigo. Este me va a definir el error, ¿sí? Lo voy a poder amplificar y voy a tener la acción sobre el actuador. Otra vez, esta señal digital la estoy convirtiendo en señal analógica para que me, ejecute el proceso. Un movimiento que me va a venir a operar una válvula. Bien, ¿les gustó? Quédense con esta última línea, que aquí, si han entendido lo que les he explicado, está condensado todo. ¿Qué es el control? El control tiene partes muy importantes. Es la relación que voy a tener. Después todo esto lo vamos a reemplazar por un bloque de control donde voy a tener la entrada, el proceso y la salida. Y después este proceso lo vamos a convertir en lo que va a ser la función de transferencia para analizar el modelo matemático. ¿Qué tiene nuestro modelo matemático? Es una ecuación diferencial lineal. 1. 2. Que para el control necesito que este sistema tenga realimentación. Si quieren, le podríamos agregar sistemas de comunicación, que hoy en día cada vez más desarrollado. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos adelante. Pero ahora ya vamos a hablar sobre el control. Vamos, jóvenes, despierten. Este es un cuento, ¿no? Ojalá se nos hubieran contado antes. Se quedaron callados. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? Díganme algo. No he entendido, profesor. Me quedo más tranquilo. Ahora ya saben dónde se ha metido. Y esto, señores, es muy interesante. Nadie tiene una palabra. El último cuadro, ingeniero, lo estoy analizando yo, profesor. ¿Qué te parece, Chuquito?
Interesante, ingeniero. Interesante. Este es el Disculpe, proceso, ingeniero. este es el proceso, jóvenes, con el que ustedes lo van a tener que, ¿cómo les podría decir? Tienen que tener un plano mental de lo que es el sistema de control. Si quieren lo empezamos a analizar, porque generalmente se empieza, desde el punto de vista de la gente de control, generalmente empezamos de atrás para adelante. En cambio, si no fuéramos gente de control, tendríamos que analizar de que fijo una señal de referencia, un famoso set point. Ese set point, vamos a pensar de que esto no está funcionando en el inicio, esto es cero, entonces esta señal pasa al regulador, al amplificador, y el sistema de control va a actuar sobre el actuador. Si el sistema está frío, entonces va a decir, oye, meta más fuego, meta más combustible. Pero tampoco puedo decir que entre de una forma exagerada, porque no le puedo dar un choque térmico. Y entonces tengo que tener cautela. ¿Me entiende? No le puedo dar mucho, porque lo puedo fatigar térmicamente a los materiales. Si es cuestión de solamente velocidad, no sé. Pero ¿cómo puedo asociar velocidad si no tengo combustible? Ahí viene el tema. Salvo que tenga otra energía, por decir un generador, cuya energía está viniendo de un sistema hidráulico, de un caudal. Ahí no hay frío, no habría problema. Pero igual tengo que regular el ingreso del caudal de agua, porque me va a producir problemas. Entonces, voy arrancando de a poco hasta llegar a la velocidad del régimen. Y entonces, allí voy a tener, está el proceso, y allí voy a tener la señal de salida que va a ser velocidad. Y entonces esa velocidad, si no está, la velocidad de la máquina está por debajo del valor nominal, eso lo va a ver el transductor, ¿sí? El sensor, que me va a convertir esa señal análoga, me la va a convertir en señal discreta, me la va a condicionar la señal para que entre al transmisor y que pueda venir con una señal digitalizada, porque esto ya está digitalizado, el famoso set point. O sea, tengo que hablar el mismo idioma que tengo acá dentro. Tengo que comparar mandarina con mandarín. Y entonces, como tengo una determinada velocidad y aquí la velocidad es mínima, acá tengo un error que lo van a interpretar el regulador y me va a decir, oye, necesito aumentar la velocidad. ¿Cómo voy a aumentar la velocidad? Entonces le digo al actuador, oye, abrí más tu válvula, que llegue más caudal. Y entonces entra el caudal y me incrementa la velocidad. Pero otra vez repito este ciclo hasta en forma infinita, hasta que consigo igualar. Y entonces cuando tengo esto igualado, tengo de que este caudal me va a garantizar esta velocidad. Y entonces ese error se va a hacer prácticamente nulo, pero sigue pasando por acá, que eso es el control de las turbinas hidráulicas. En los controles de las turbinas térmicas, esto es, este actuador va a ser la válvula de combustible. Entonces tengo que actuar sobre más o menos caudal de combustible para mantener la velocidad constante. Pero, ojo, ¿no? Y el generador, si el generador es de 60 megas, podrá trabajar con 20, con 10, con 50, con 40, porque el sistema tiene que flotar. Entonces el control no es nada fácil. El control tiene que adaptarse a esa variación que tengo en la demanda.
que está fuera de la máquina. Entonces, eso lo hace más interesante. Tiene que haber una distribución de carga proporcional entre todos los elementos que están en el sistema. Pero el análisis es ese. Y entonces tienen que acostumbrarse a ver esa ley de variación. ¿Sí? Y interpretarla. Hay que interpretarla, hay que interpretarla, hay que interpretarla. Bien. Por ser el primer día, creo que es que no quiero perder la oportunidad de gastar las clases al cohete. Yo sé que más adelante vamos a tener que, en algunos casos, hay que volver a repetir el análisis. Hay que volver a analizar ese proceso, hay que analizar ese modelo que estamos mirando, ¿no? Y que no es fácil interpretarlo en una primera oportunidad. Y entonces, allí es donde vamos a necesitar más tiempo. Lo que vamos a hacer es ahora les voy a pasar la presentación para que ustedes lo puedan analizar. El miércoles tenemos una clase, creo que es a las 5 de la tarde, el día a las 6, pero es más o menos 6:15, 5:15, o 5:45, así es. Y quiero ver ahora, hemos visto el tema de la realimentación. El miércoles quiero ver el sistema de superposición. Ya es un modelo matemático que hay que interpretar. Pero ustedes ya tienen el tema seguro que ya lo han visto, porque el tema de superposición es ¿cómo les podría decir? Es un elemento que se repite en todas las ramas de la ingeniería. Por ejemplo, voy a la balanza y me peso. ¿Allá hay un principio de superposición? ¿Sí o no? Sí. Si estoy chuto, es el peso de mi cuerpo. Pero si no, mis zapatos, 2 medias, un pantalón, un cinturón, un calzoncillo, una polera, una camisa, mi billetera, cuántos papelillos tengo allí, en fin, todo eso incide en el peso final. Un llavero, cuántas llaves, etcétera, etcétera. Ahí está el principio de superposición. Lo vamos a analizar. Es muy interesante, pero ¿a dónde me llevas? Linealidad. Entonces hay una cierta correspondencia con la señal que está entrando y con la señal que está saliendo. Y eso es lo importante. Ya está definido el lazo cerrado. Tengo que analizar el lazo abierto, el principio de superposición, pero el principio de superposición va a estar ligado a un concepto de una ecuación diferencial lineal. Entonces el modelo va a aparecer el modelo matemático que va a ser una ecuación diferencial lineal con la que vamos a trabajar. Les estoy mostrando la dirección por donde tenemos que circular. Que tengan un buen día, jóvenes. A continuación les voy a enviar la presentación para que vayan, vayan familiarizándose con los términos que han visto hoy día. Mejor si es calientito, ¿no? Porque tienen los conceptos, ¿verdad? Los revisan y les va a quedar, porque facilito es, facilito es, facilito es, va pasando el tiempo, va a pasar, y cuando llega el momento, se enquilomba todo, porque nunca se tiene la claridad de los conceptos. Que tengan muy buenas noches, jóvenes. No voy a tomar lista porque no sé, pero vamos a tener que tener, todavía no sé si están todos inscritos o no. Y sí, voy a tomar lista y voy a controlar la asistencia. Porque he tenido un reclamo, les estaba comentando al inicio,
de un alumno que da mal su examen. De 24 clases había asistido 8, no estudia, no viene a clases, y encima quiere que lo apruebe, no sé. No, Choquito, te estás equivocando. Si me estás escuchando, te estás equivocando. Mejor de repente cambiarte de grupo. Con el ingeniero Roy de repente te puede ir mejor. No sé, es la decisión tuya. Pero tienes otra alternativa. Bien, jóvenes, nos vemos el miércoles en el horario. Voy a seguir utilizando este link, o si no voy a crear otro. Y les voy a avisar con la debida anticipación. Que tengan un buen día en lo que queda de la jornada. Si no tienen Listo, alguna... ingeniero. Luego. Hasta luego entonces, jóvenes. Gracias. Buenas Está noches, bien, ingeniero. gracias. Hasta luego, Buenas noches. ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.